Muy buenos días al abogado Diego Beltrán, experto en ciberseguridad, para conversar acerca del tema de los riesgos que se tiene al compartir los datos privados, como son los números de cédula, en la nueva página para el censo ecuatoriano en línea. Bienvenido, Diego, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por recibirme. Muy buenos días con ustedes y con toda la ciudadanía. Diego, el INEG ha dicho que no hay riesgo en compartir, que ellos tienen todas las medidas de seguridad suficientes para garantizar a los ecuatorianos que no va a ocurrir nada. Sin embargo, las plataformas a nivel mundial, las más reconocidas a través de sus temas de seguridad, han sido vulneradas en algún momento. ¿Qué garantía tenemos los ecuatorianos? Más allá de los esfuerzos de buena fe que puede realizar el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, realmente no hay forma de garantizar la seguridad, digamos, la trinidad, como se la conoce, de la seguridad de la información, que es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información. Precisamente como tú has precisado, no existe estructura absolutamente invulnerable a nivel mundial. Lo que pueden hacer es, obviamente, todos los esfuerzos desde el punto de vista técnico, organizativo, privilegios de acceso, infraestructura, etcétera. Pero no es posible asegurar hoy por hoy que las, digamos, medidas de carácter técnico que haya puesto el INEC para salvaguardar esta información sean absolutamente seguras, más allá de las aceleraciones que ha realizado el director del INEC del marco normativo que garantiza sanciones en caso de, digamos, de una infracción a la norma, más allá de un marco normativo que garantiza las obligaciones de los funcionarios que manejan esta información. Realmente estamos hablando de una respuesta reactiva, ¿no?, a qué es lo que ocurriría si es que ya se produce una vulneración. Entonces, eso debe colocar al INEC en una posición de reconsiderar la exigencia de proporcionar un dato protegido, como es el número de cédula, que más allá de que esté disponible, entre comillas, públicamente, no deja por ello de ser un dato personal. Pero sobre todo, la preocupación viene porque el número de cédula trae aparejado una serie de datos aún más sensibles y especialmente protegidos que no pueden ser descuidados y no pueden ser expuestos de una manera tan indiscriminada. Se está dando direcciones, se está dando preferencias sexuales, se está dando edades. ¿Qué portales de riesgo abre para la ciudadanía? Sobre todo tomando en cuenta que no es a título personal, es a título familiar. Se está abriendo la puerta de la casa, literalmente. Es correcto. El volumen de información que un censo ya de por sí recaba es sumamente importante, ¿no? Es una mina de oro para actores negativos que obviamente quieran apropiarse de esa información sin tener autorización para ello, e incluso, y lamento decirlo, también puede ser una poderosa herramienta de monitoreo y vigilancia para los estados, ¿no? Ahora, hoy por hoy nos encontramos en un estado democrático, con un gobierno estable, pero eso no puede estar garantizado durante los próximos 10 años, hasta que vuelva a realizarse nuevo censo. De cualquier manera, va a ser información que quede consignada y que en una administración que no tenga una línea ética adecuada, lamentablemente puede ser una herramienta muy, muy fuerte en contra de la seguridad de los ciudadanos. Entonces aquí la amenaza es un poco doble, ¿no? Al ya proporcionar un volumen de información tan íntima, tan sensible, tan cuantiosa, respecto, ojo, no solamente de las cabezas de hogar, sino de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, situaciones obviamente relacionadas con condiciones de habitabilidad de los hogares, ingresos, entre otras cosas, ¿no? Me refiero a condiciones laborales. Si es que a este volumen de datos, que ya es importante, pero que individualmente considerados por último, sí tienen un objetivo estadístico, ¿no es cierto? Ver qué nivel de población vive por encima de la línea de pobreza, cuántas personas viven en casas, de apartamentos, covachas, que es uno de los campos propios del cuestionario del censo. Pero si a este le agregamos un dato tan importante como el número de la cédula, donde, ojo, les decía yo, está consignado además los datos de mis ascendientes, ya puedo estructurar toda una estructura justamente familiar alrededor mío. Tengo el tipo de sangre, ¿no?, que es un dato especialmente protegido. Tengo además el denominado código dactilar, es decir, la lectura de mi huella digital, que es un dato biométrico, ¿sí? Entonces ya realmente el volumen de información agregado para perfilar a un determinado ciudadano y a su núcleo familiar se vuelve excesivo con relación a los fines que persigue el censo, porque el censo persigue fines estadísticos, determinar condiciones de vida de la población, no de cómo vive Diego Beltrán, ¿sí?
Entonces, realmente yo no he encontrado una justificación que en una ponderación entre los riesgos y los beneficios de recabar este tipo de datos hagan que el recabarlo sea más pesado. El Ecuador siguió un ejemplo internacional porque las redes sociales y la gente dice en ninguna otra parte del mundo piden este tipo de información cuando se hace un censo poblacional, más si es en línea. ¿De dónde les nació la genial idea de hacer este tipo de cosas? Mira, ciertamente podemos determinar que los censos son importantes instrumentos de gobernabilidad. Evidentemente tienen una importante función de planificación, por supuesto que puede generar mejores políticas públicas confeccionadas a la medida de la sociedad en sus condiciones actuales. Sin embargo, precisamente como tú acabas de indicar, a nivel internacional, las posturas que han manejado los estados han sido de, si es que no lo necesito, ¿para qué lo pido? ¿Sí? Porque aquí digamos, el escrutinio no es por qué no solicitarlo, sino por qué solicitarlo, ¿no? Y las conclusiones a las que han llegado justamente los estados a nivel internacional es que no es de ninguna manera necesario. O sea, las justificaciones que se han mencionado respecto de hacer un cruce de información, interoperabilidad con los datos que tiene el registro civil, CENESID, etcétera, para verificar de alguna u otra manera que la persona es quien dice ser, lamentablemente es una variable a la que de cualquier manera estamos expuestos, incluso en un censo en línea, incluso no hay la necesidad de colocar los datos de una cédula de identidad. Mira lo que nos pasa todos los días cuando visitamos un edificio, un establecimiento digamos, de médicos, etcétera. Por lo general, ¿qué es lo que nos hacen? Nos piden las cédulas. Entonces ahí tenemos una unidad de guardianía con 200, 300 cédulas, ¿no? A su libre disposición. Cualquiera de estas personas podría ingresar con un número de cédula y llenarme el censo, ¿no? Llenar el censo por mí. Entonces, no hay ninguna garantía de que la persona es quien dice ser. Respecto del resto de datos, mira, nivel de escolaridad, qué sé yo, estado civil, etcétera, ese tipo de datos ya los tiene el registro civil, ya los tiene CENESID. No hay necesidad alguna de solicitarle al ciudadano que vive en la casa B del lote A de la dirección tal, ¿no? De nombres tales, su número de cédula. El momento de introducir la cédula y dar todos los datos que ella tiene en un portal como es el de Censo Ecuador, estoy abriendo todas las seguridades de ella, porque se supone que es un documento que ha ido modernizándose y por eso tiene estas marcas de agua, por eso tiene todo esto. ¿La volvemos totalmente la misma cédula básica de antes? ¿Podríamos volverla así? Bueno, mira, la cédula efectivamente le llamaron incluso cédula electrónica, ¿no? Porque ya incorporó un grado de tecnología adecuado para facilitar la gestión de algunos trámites que, valga la pena decirlo de una vez, no se ha visto en la práctica, pero de cualquier manera, el consignarlo en un portal, ¿no? Como en un portal web, no garantiza de ninguna manera la integridad, como decíamos, de esa información. Es cierto que puertas adentro, el INE puede haber robustecido su infraestructura, haber vuelto hasta el máximo del estado de la técnica de hoy impenetrable su seguridad. Sin embargo, esto está emanando de una red Wi-Fi de una persona que se conecta a veces desde una cafetería, desde un centro comercial, entre otras cosas, a través de navegadores que pueden no ser seguros, a través de dispositivos que pueden no ser seguros. Es decir, el INIC puede hasta cierto punto asegurar la seguridad de la información puertas adentro, lo que ya le haya llegado, pero todos los procesos desagregados por donde ha pasado esa información previamente no está de ninguna manera asegurada. Y ahí viene efectivamente la segunda medida de riesgo. Cuando nuestros datos de carácter personal son expuestos, ¿sí? Son expuestos, no solamente estamos hablando de que un tercero ahora conozca quién soy, ahora conozca cuál es mi tipo de sangre. Es precisamente qué se puede hacer con esa data, ¿no? ¿Qué efectos puede tener en el mundo real? Y esa es una preocupación de importancia que no ha sido abordada adecuadamente por el Estado. ¿Y cuáles son esos riesgos desde falsificación, desde suplantación de identidad hasta? Bueno, el de suplantación de identidad es el más extendido, pero quizás el de menor impacto en la mayoría de circunstancias. A ver, existe este mito de que lo que ocurre en el ciberespacio se queda en el ciberespacio, ¿cierto? O sea, que si yo apago el dispositivo o lo desconecto, se acabó el riesgo, se acabó el peligro, se acabó el problema, ¿no? Pero los efectos en el entorno real de lo que ocurre en el entorno digital son muy graves y muy reales, ¿no? La apropiación de este tipo de datos puede conllevar desde el fraude electrónico, que es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando se divulgaron los datos de
los cuentaahorristas y tarjetavientes de una importante institución financiera hace poco más de un año, porque la mayoría de los procesos de validación, por ejemplo, que utilizan hoy por hoy las tarjetas de crédito y crédito de instituciones bancarias, son datos biométricos, justamente, ¿no? ¿Cuál es el segundo apellido de su madre? ¿Cuáles son los últimos 4 números de su cédula? Entre otras cosas. Entonces ahora hacer lo que se llaman procesos de ingeniería social para poder cometer este tipo de delitos se multiplican exponencialmente. Eso sin mencionar los delitos ya contra la seguridad o la integridad de la persona. Cuando yo conozco su domicilio, cuál es la composición de su hogar, nombres, apellidos de sus hijos, edades, nivel de escolaridad, etcétera, es mucho más fácil perpetrar cualquier tipo de ataque abusando de la confianza, ¿no? Y perdón, no quiero ser alarmista, pero efectivamente la ejecución de secuestros, extorsiones, grooming, entre otras cosas, se potencia enormemente si es que esta información no es adecuadamente custodiada y adecuadamente resguardada. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la sugerencia? Bueno, fundamentalmente, lamentablemente también en este caso vamos a ser un poco reactivos. No sé si es que el INE esté a tiempo de rectificar su proceder respecto de la consignación del número de cédula en el censo en línea. Sí me preocupa que lamentablemente se ha vuelto una exigencia. Ojo, fue muy enfático el director del INE que señalar que el tema del censo en línea era optativo y era facultativo y que no lo quisiera hacer no lo tendría que hacer. Pero ojo, desde el momento en que yo habilito, o mejor dicho, decido que únicamente con la cédula podré yo acceder al censo en línea, lo estoy volviendo obligatorio para ese mecanismo. El problema también es que se ha vuelto obligatorio para los funcionarios públicos. Hay una disposición de que los funcionarios públicos tienen que hacer el censo en línea. Y eso es una doble preocupación porque los que somos familiares, por ejemplo, de funcionarios públicos, quizás no hemos consentido en aquello y sin embargo la información va a ser consignada, digamos, de esta forma, volviéndolo, por el otro lado, decía yo, obligatorio. Entonces yo creo que aunque se ha dicho en medios de comunicación que el consignar el número de cédula es facultativo u opcional, primero, tiene que revisarse para el tema del censo en línea y en segundo lugar, tiene que hacerse una mayor campaña de información hacia la ciudadanía, de manera tal que estén completos y absolutamente al tanto de que si no desean consignar el número de cédula, no están obligados a hacerlo. La ley de estadística no obliga a aquello, en absoluto, habla exclusivamente de información de carácter estadístico o censal. Por lo tanto, no hay una necesidad de vincularlo tan estrechamente con un individuo en particular. Es decir, para realizar el censo no necesariamente el instituto necesita de nuestros números de cédulas. No los necesita, porque es la individualización del individuo, para la redundancia, ¿sí? Que no tiene o no cumple un fin estadístico. Yo no necesito saber que Pepe Pérez o Juana Pérez viven en tal lugar y nada por el estilo. Necesito saber que adultos de tal rango de edad viven en tal tipo de hogar con tantas cargas familiares, entre otras cosas. Ese es el objetivo último. Entonces, una vez más, sopesando los beneficios versus los riesgos, realmente yo encuentro que los riesgos pesan mucho más. ¿Existen recursos legales, existen recursos a los que yo pueda acceder como mecanismo de protección para evitar hacerlo? Por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, que es hipotético, porque si no lo haces, pierdes tu trabajo, más o menos es así. Pero hay recursos en los que yo pueda decir, esto es ilegal, no puede ocurrir. Yo esperaría que las medidas respecto a los funcionarios públicos no sean tan drásticas, pero efectivamente, si esté en una disposición mandatoria de autoridad competente, como se dice en derecho público, sí, el funcionario se va a ver obligado a hacerlo y en caso de algún tipo de resistencia, efectivamente, una obligación sin consecuencia no tiene sentido, es probable que haya algún tipo de amonestación o algo por el estilo. Ahora, respecto de recursos legales, el derecho a la protección de datos de carácter personal es un derecho constitucionalmente reconocido, ¿no? Está en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución, y en tal sentido goza de una protección constitucional importante. De hecho, incluso hay una garantía jurisdiccional dedicada exclusivamente al tema de protección de datos personales, que es el áreas data. Sin embargo, en este caso estaríamos más ante la posibilidad de una garantía jurisdiccional como una medida cautelar, por ejemplo, que es un mecanismo reconocido en la ley de orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que permitiría a cualquier ciudadano o colectivo de ciudadanos que consideren que al solicitarle su número de cédula se estaría potencialmente violando su derecho a la protección de datos de carácter personal, pues entonces podría interponerlo y efectivamente una autoridad determinar si es que existe una amenaza, un riesgo inminente y grave a la protección del dato. Ojo con esto, no estoy hablando
de las consecuencias derivadas de la vulneración a la protección de datos personales. Hablo del secuestro, la extorsión o de cualquier otro tipo de fraude. Estoy hablando de del derecho a la protección en sí misma contra un tratamiento desproporcionado o abusivo sin una finalidad que lo justifique. Es decir, es previo, evitar llegar a tener que enfrentar un problema de un robo de datos. Correcto, efectivamente. La protección de datos de carácter personal abarca no solamente a los actores, llamémoslos criminales, sino al tratamiento en exceso de autorización o en exceso de justificación o de proporcionalidad respecto incluso de actores legítimos. Es decir, ni instituciones públicas ni instituciones privadas están facultadas a hacer un tratamiento de los datos de carácter personal de la ciudadanía sin el consentimiento u otras bases legitimadoras como mandato legal, relación contractual, entre otros. ¿Han considerado hacer ustedes ejercicio de alguno de estos tipos de recursos? Se está estudiando la posibilidad de interponerlo en caso de que el INEC no rectifique esto, porque ya tuvimos la experiencia con Novestrat hace 3 años, recordarán ustedes, la filtración más masiva, más importante de datos de carácter personal de todo un país. 20 millones. 2019, 20 millones de ecuatorianos. ¿No? Ajá. Incluía hasta personas fallecidas. Entonces, con esos antecedentes tenemos como digo yo, un pobrísimo récord en materia de protección de datos y en seguridad de la información como Estado, ¿no? Entonces, darle hoy por hoy una herramienta tan potente, tan importante y tan sensible a los, lamentablemente, actores negativos como hackers, trackers, etcétera, es un riesgo demasiado significativo. Entonces, debe sin duda rectificarse. ¿Cuánto tiempo le van a dar al INE? Porque se supone que hasta las próximas semanas uno puede hacerlo y acceder. Siempre está claro Correcto. Que uno tiene el derecho de dar el clic o no, pero está ahí abierto, ¿no? Sin duda, el INEC ha tenido una oportunidad importantísima de dar un paso adelante en la innovación de este tipo de procesos, ¿sí? Solamente que, al igual que ocurre con nosotros, como usuarios y beneficiarios de las nuevas tecnologías, no se puede tomar solamente lo bueno sin la corresponsabilidad que aquello lleva, ¿no? Entonces, el censo en línea se estará ejecutando, entiendo, hasta finalizar octubre, ¿no? Está a tiempo el INEC de alguna u otra manera, qué sé yo, poner un banner, colocar cualquier tipo de medida de información en la que diga que el dato de la cédula es facultativo, ¿no? Mira, si es que lo que se quiere agilitar, y con esto, quiero precisar un tema. Si lo que se quiere es aprovechar la tecnología para optimizar los recursos, para no tener a los censistas sentados 2 horas en un hogar, para poder agilitar el proceso, los formularios podrían haberse hecho disponibles a la ciudadanía con su código QR de verificación y todo lo demás, para que lo llene cada persona en su propio tiempo, de manera física si se desea, o a computadora si se desea, y el día que el censista va a llegar a confirmar, porque eso va a ocurrir incluso con los que haya participado del censo en línea, ¿no? El día que venga a verificar, se le entrega la ficha completa, se hace la verificación de código QR y se ha solucionado todo esto sin tener que exponer los datos en redes, servidores y obviamente sistemas del Estado. Además, creo que es importante, Diego, decir que se reconoce el esfuerzo del Instituto de llegar a una forma más ágil de hacerlo. El tema es el dato tan privado e importante que se está solicitando para poder acceder a ese sistema, ¿verdad? Es correcto y no encuentro, como te digo yo, hasta el momento una justificación, una proporcionalidad. La Ley Orgánica de Protección de Datos de vigencia desde el año pasado establece el principio de minimización, es un principio universalmente aceptado, en el que básicamente te dice, si no necesitas tratar ese dato, no lo trates. El tratamiento conlleva obviamente todo la recogida, el almacenamiento, la conservación, transferencia, modificación, etcétera, de datos de carácter personal, es la palabra universal, tratamiento, ¿no? Entonces, si no lo necesitan, no tienen por qué tratar y no están observando ese principio, incluso con ley orgánica de protección de datos personales vigente. Listo, muchísimas gracias, Diego, por habernos acompañado. Creo que hemos aclarado el tema de la seguridad y en el censo en línea. Muchísimas gracias a ustedes.